Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento de los misterios de Dios. Los misterios de Dios son dados a conocer por medio de las enseñanzas espirituales. El conocimiento del Espíritu viene después que termina lo que Dios tenía preparado para el hombre carnal, para la sabiduría humana. Cuando ya se ha comenzado a predicar el Evangelio del Espíritu por medio de Jesús de Nazaret, de Pablo, de José Luis de Jesús y en la transformación, entonces viene lo que nosotros conocemos como el fin. Cuando termina toda esta enseñanza de salvación, entonces viene el conocimiento del Espíritu, que son los beneficios para aquel que puede entender y creer al Evangelio de Dios. Por eso dice, y serán todos enseñados por Dios. O sea, que cuando nosotros conocemos a Cristo, Cristo es un género. Cristo es una salvación. La palabra Cristo significa redentor, salvador. Entonces quiere decir que Jesús el Cristo, Jesús el Salvador. Pablo viene predicando lo que Cristo pone en su cabeza. Por eso Pablo en las epístolas, él se identifica como siervo, como servidor de Jesucristo. Entonces dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, sino según Cristo. Entonces significa que Cristo comienza con las palabras predicadas por Jesús de Nazaret y termina con las palabras en la transformación. Esta es una secuencia. Y ahí es donde se da el cumplimiento que decía Jesús de Nazaret, o que dijo Jesús de Nazaret. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces quiere decir que se da a conocer que venía una vida nueva. Pero la vida nueva nosotros la podemos entender y comenzar a vivir con el entendimiento de la predicación de Dios mismo. Esa predicación espiritual, la predicación dada por el Padre, por Dios mismo, siendo espiritual, para el hombre humano, para el hombre carnal, para el hombre material, esto es una locura. Por eso, nosotros tenemos hoy una enseñanza que se llama la locura de la predicación. Por eso es de que aquí no se puede predicar lo que a la gente le gusta, lo que a la gente le encanta, lo que la gente aplaude. Por eso es de que si usted ve en las predicaciones, solo los que entienden le pueden dar me gusta o le pueden dar un like, como se llama. ¿Por qué razón? Porque esto deja de ser locura cuando llegamos al pleno entendimiento. Lo que dice allá en Colosenses 2:2, que dice que nosotros llegamos al pleno entendimiento de las riquezas del pleno entendimiento, que es entender a Dios el Padre y a Cristo. Entonces, por eso es de que aquí no hay ningún problema si vienen pocos. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a ver a través de esta enseñanza. Entonces aquí no se puede poner a una persona bonita, con buen traje, con corbata, como lo hizo José Luis de Jesús, porque muchas personas eran admiradores de la carne puertorriqueña de José Luis de Jesús, pero en realidad las palabras del Espíritu no las entendían. Muchos estaban por conveniencia. ¿Por qué? Porque les convenía lo que ahí se predicaba en el Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. Entonces, es un problema grande
cuando se sigue al predicador por intereses. De hecho, aquí no va a encontrar ningún interés la persona más que el respaldo de la palabra de Dios y sus beneficios. Por eso es que a muchos no les gusta y no hay problema. Mientras haya uno escuchando esta palabra, yo voy a seguir predicándola y la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Él es el que define aquí todas las cosas. Él es el único y sabio Dios que da a conocer su palabra, que da el entendimiento para conocer sus misterios. Entonces, es importante que nosotros sepamos esto. ¿Por qué? Porque no se trata de que la gente le guste y va a ver conforme lo que está escrito. De hecho, vamos a comenzar para no meternos más en lo que es la introducción, porque la introducción es bien importante. Fíjese, ¿cómo puede ser posible que hace 2000 años, oiga bien, los judíos sin entendimiento, o sea, la gente de aquel tiempo, crucificó a Jesús? Y ahora esa misma gente con ese mismo entendimiento, no me refiero a la gente en sí que estaba en ese tiempo, sino al género humano, o sea, la gente que no ha cambiado su forma de pensar, su forma de entender. Entonces, ahora les dicen que ser igual a Cristo, oiga bien, que ser igual a Jesús de Nazaret es una locura. ¿Por qué quiere ser igual a Jesús cuando con ese entendimiento lo mataron? Entonces, solo tiene una explicación. Cuando usted llega a entender las palabras del Espíritu, los beneficios de Dios mismo para sus hijos, por eso es que aquí no puede estar cualquiera. Y oiga bien, vamos a comenzar entonces en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 18 al 21. Y dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ese es el verso 18 del capítulo 1 de primera carta a los Corintios. Entonces, esto significa que a nosotros, los que entendemos, podemos ver el poder de Dios ahí, lo que para otros es una locura. Cuando yo me pongo a compartir esta palabra, este evangelio del Espíritu con gente que yo conozco y gente que me conoce a mí en mi naturaleza carnal, humana, inmediatamente comienzan a cuestionarme, a buscar mi historia, mi pasado, mis debilidades, mis actitudes. Y yo no estoy predicando de lo que yo vivo, de lo que yo hago, de lo que yo conozco, de lo que yo soy. Yo estoy predicando lo que está escrito por la voluntad del Padre. Entonces, quiere decir que ellos ahí topan. ¿Por qué? Porque si me pongo aquí a contarle todas las historias a quienes les comparto esta palabra, no todos la reciben. ¿Cómo puede decirme usted que no hay pecados cuando toda la vida le han vendido pecado cada 8 días en una misa? Cuando lo llaman pecador los pastores cada 8 días. Bueno, los que van cada 8, unos que tienen reuniones miércoles, viernes, todos los días. Entonces, lo que estamos viendo es que la palabra del Espíritu, el Evangelio de Dios vivo, es locura sin el entendimiento espiritual. Vamos a seguir leyendo. Entonces dice, repitiendo el 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
dice que la locura de la predicación es la que salva al creyente. Porque la locura de la predicación es la palabra del Espíritu. Cuando se le explica a las personas que cielo no es lo que ven sus ojos físicos, sino que cielo es una posición en el conocimiento. Cuando el infierno que le vendieron a través de la religión no es más que un conocimiento inferior. Entonces quiere decir que un conocimiento superior es el cielo y un conocimiento inferior es el infierno, de cómo se conoció, porque tiene un conocimiento carnal y tiene un conocimiento espiritual. El conocimiento carnal de cielo, oiga bien, el conocimiento carnal de cielo es lo que los ojos humanos ven, y el conocimiento espiritual de cielo es una posición en la sabiduría. Por eso el que tiene la sabiduría celestial no es la misma sabiduría que tiene la demás gente. No, es una sabiduría dada por Dios a través del conocimiento del Espíritu. Entonces aquí vemos bien claro lo que estamos conociendo, que es el Evangelio del Espíritu, que para la gente es locura, para los que se salvan es poder de Dios. Vamos a continuar. Vamos a ir rápidamente a la primera carta a los Corintios, solo que ahora en el capítulo 2, versos del 9 al 16. Y oiga bien lo que vamos a leer. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 9 dice: antes bien, como está escrito. Estas palabras las habla Pablo. ¿Por qué? Porque ya comienza el entendimiento. Con Jesús de Nazaret no había nada de entendimiento. Cuando Pablo comienza a predicar la gracia, entonces ya viene el entendimiento. Poco, al principio, las primeras cosas. Ahora nosotros las entendemos, pero no es lo que Pablo está predicando en ese tiempo. Porque muchos leen esto y no entienden nada. Oiga bien, dice así: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿De qué estamos hablando? Del conocimiento espiritual, porque son cosas que ojo no ve, son cosas que oído no ha oído, sino hasta que aparecen con el Evangelio de Dios el Padre. Entonces dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estamos hablando del Evangelio del Espíritu, el Evangelio dado por Dios, las palabras que ahora se dan a conocer, que para la gente es locura. Quiere decir que la gracia todavía no era mucha locura para la gente. Estas palabras del Espíritu ya. Entonces dice el verso 10: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, o sea, por su enseñanza. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Quiere decir que aquí se da a conocer todo, aún lo profundo de Dios. Entonces dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Hablando de la sabiduría humana. Así tampoco, oiga bien, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea que solo la enseñanza de Dios le puede hablar de Dios. Ahora Jesús les decía: si todos hablan de Dios, hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios cuando Dios está predicando. Entonces dice: sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, oiga bien, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora está bien claro y usted entiende perfectamente lo que Pablo escribe aquí, porque Pablo lo dejó escrito para que lo entendiéramos hoy en día. Los que estamos oyendo esta doctrina, los que estamos oyendo esta palabra,
los que vamos a ir creciendo en número conforme el entendimiento les vaya llegando. Por eso aquí no importa si no hay mucha gente. ¿De qué sirve tener aquel montón de gente si no entienden? Y aquí nadie puede estar, como les repito, por conveniencia, por beneficios, porque le cae bien al... No se puede. Porque las palabras de Dios, esta sí, es más cortante que toda espada de dos filos. Y divide, separa el que es y el que no es. Entonces, si usted está aquí y le agrada esta doctrina, lo felicito. Aunque no valen nada mis felicitaciones, sino los beneficios que usted va a recibir de parte de Dios mismo. Entonces dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, porque si no agradáramos a todos cuando hablamos esto. Yo sé que muchos de los que oyen esto no lo quieren compartir con la gente que está cerca de ustedes, porque van a perder esa amistad. Va a decir que usted se loqueó, como dicen, o que está loco. Entonces dice, por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, oiga bien, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Lo voy a repetir. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Oiga bien, en cambio el espiritual, o sea nosotros, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Verso 16 y con esto terminamos esta parte. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Oiga bien, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo para la gente es locura. ¿Por qué? Porque nosotros teniendo la mente de Cristo nos hacemos igual a Cristo. Pero si ese era el propósito. No dice para que seamos conforme a la imagen de su Hijo, que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, esta sabiduría del Espíritu nos hace tener la mente de Cristo, y si tenemos la mente de Cristo, vamos a ser hermanos de Cristo, porque somos hermanos en el Espíritu. Usted nota que los evangélicos se llaman hermanos, y el hermano Carlos, el hermano Pedro, el hermano Santiago, el hermano Jacobo, pero ellos en realidad no conocen la doctrina del Espíritu, la doctrina de Dios. Ellos son hermanos, pero no hijos de Dios. Porque aquí estamos viendo bien claro quiénes son los hijos de Dios. Los que entienden la palabra de Dios, y Dios no habla carnalmente. Sino qué gracia tendría venir a predicar si ya la sabiduría humana ya estaba. La sabiduría espiritual, lo que no se conocía. Ese es el beneficio que Dios nos da. Lo demás, eso lo sabemos, lo conocimos. Nos dimos cuenta que ahí en una religión nunca cambia la persona, no pasa de sope a gavilán. Ahí todo el tiempo está igual. Ahí se muere como comenzó, engañado. Aquí usted sale de todo el engaño religioso, de toda la contaminación doctrinal que enferma las cabezas de los que ahí están metidos. ¿Por qué cree usted que está trastornada la política? ¿Por qué cree usted que hay una corrupción? Porque la corrupción comienza en la iglesia carnal, que no es iglesia, pero se reúne gente creyendo que es iglesia. Por eso es que están los países como están. Cuando usted comienza a entender que cuando el propósito de Dios se cumpla, y todos conozcan este evangelio, que no lo van a conocer todos, se van a acabar las guerras. Se va a conocer el amor. La gente va a ser honrada, va a ser honesta. Ahora pregúnteme usted en los evangélicos dónde está la honestidad,
¿Dónde está la honradez? No, si el más hipócrita es el que está al frente. Pero bueno, yo sé que se molestan. Los que están en esta doctrina no. No importa si usted va a ver solo 5 vistas en donde estamos en la página, en lo que nosotros tenemos ahí en el YouTube. No se preocupe usted de ninguna manera si no mira ahí que nadie le da like. Porque aquí sí hay que tener valor para poder decir entendí. Bueno, entonces continuamos. Dice Pablo, y vamos a repetir aquí el 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Vamos a ir a Hechos. El libro de los Hechos. O sea, que aquí en los libros de los Hechos nosotros vamos a entender conforme a la historia lo que nosotros estamos enseñando. Y comenzó Pablo. Hechos 26 del 24 al 29. Y dice así, oiga bien porque lo voy a leer rápido. Dice, diciendo él estas cosas en su defensa, hablando de Pablo. ¿Por qué? Porque él estaba defendiéndose en un juicio, donde lo estaban acusando, lo estaban señalando de hereje, de mentiroso. Entonces dice, diciendo él, Pablo, estas cosas en su defensa, Festo, a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, Pablo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignoran nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Preguntó Pablo. Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, experto en estas cosas, excepto las cadenas. Estamos leyendo un pasaje de cómo trataban a Pablo por predicar el evangelio de la gracia. Decir que el hombre podía llegar a una salvación solo por creer en aquel hombre que murió en la cruz. Ahora ni eso pueden hacer los religiosos, porque los religiosos lo que tienen como fundamento es el pecado. Y pecado significa separación del hombre con Dios. Si ellos van a estar en pecado, van a estar separados toda la vida, porque nunca les van a dar un conocimiento que los una a Dios. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Los que reciban la palabra, que acabamos de mencionar, las cosas espirituales que Dios nos ha concedido para que entendamos bien claro el propósito de Él y lleguemos a tener la mente de Cristo, este es un beneficio. Pero eso no lo tienen allá, eso lo tenemos aquí. Note bien. Yo no me animaría a ir a predicarle a un grupo de personas porque no puedo predicarles la mentira que a ellos les gusta. No puedo hacerlos reír como que fuera yo payaso delante de tanta gente. No, esto se habla con entendimiento. O sea, eso no quiere decir que de repente yo no tenga alguna broma para hacer o algo y mostrar un poco de... Porque tampoco es una solemnidad, sino que hay que tener entendimiento, hay que recibir esto con sabiduría. Entonces, estamos claros lo que lleva la historia. Vamos a ir rápidamente, entonces, a segunda carta a los Corintios 11, del 1 al 6.
Segunda carta a los Corintios 11, del 1 al 6, dice así, hablando Pablo: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. Porque le habían dicho tanto tiempo a Pablo que era loco, que ahora les dice, vaya, está bien, pues soy loco, tolérenme un poquito de locura, aguántenme un poquito de locura, va a ser un gran beneficio para ustedes. Eso pasaba con Pablo. A estas alturas, como ya se les vino enseñando poco a poco, entonces me tratan de loco, pero ya hay un entendimiento claro que así tiene que ser, y lo hará la persona que ignora el beneficio que hay en la doctrina espiritual, en las palabras de Dios mismo, las palabras del Dios vivo. Entonces dice así: ojalá me toleraseis un poco de locura, así toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente que con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hasta el 6. Verso 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, claro, porque no es espiritual. Verso 5. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo se los he demostrado. Dice Pablo. Entonces, Pablo acepta que él es tosco, porque aquí no se puede mejorar esto. Yo he pensado a veces si hay alguna otra forma para atraer más gente, para que esto sea. No, esto no es para ser mucha gente, esto es para ser gente entendida, hijos de Dios, con beneficios del Dios vivo, con beneficios de la doctrina, que usted comience a recibir el galardón que Dios tiene preparado para usted, pero no es a base de mentiras, no es a base de ofrecimientos falsos. No, aquí usted comience a recibir esta doctrina y ojalá le entienda, y va a recibir justicia, paz y gozo. La paz no la da el dinero, el gozo no lo da el dinero. El que tiene mucho dinero carece de paz. Ahora le digo, justicia, paz y gozo es el reino de Dios. Así pues, esperamos que esto haya sido de mucha edificación para nosotros, y será hasta dentro de 8 días. Bendecidos con toda bendición.